Juan capítulo 11. Estoy muy feliz de estar acá nuevamente, mis hermanos, con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Y estoy completamente convencido de que ella va a hablarnos hoy. Dice en el versículo 1, capítulo 11 de Juan: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerdan esa historia? Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Padre, esta mañana, Señor, estamos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, humillado, para recibir tu consejo, para recibir la instrucción, a fin, Señor, de que a través de tu palabra tú nos instruyas, nos exhortes, nos redarguyas, Señor, a fin de que todos aquellos que somos hombres de Dios estemos enteramente preparados para toda buena obra. Permite, Señor, que con humildad podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada que tiene el poder para salvar nuestras almas. Señor, santifícanos a través de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad que nos santifica. Haznos más como Cristo, como tu Hijo, oh Dios, a través de tu palabra. Señor, delante de ti, dependiendo de ti, estoy plenamente consciente de que nada sirve, Señor, un sermón si tu Espíritu no opera en nuestros corazones. Te pido, oh Dios, que tu Espíritu opere en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos ver el resplandor de tu gloria a través de tu Hijo Jesús, el cual nos es revelado en toda la Escritura. Háblanos, Señor, dirige este sermón, toma el control de todo aquello que podamos exponer y ayúdame, Señor, porque te necesito cada momento, cada segundo, a cada instante. Gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, iniciamos con Juan capítulo 1. No sé si lo recuerdan, desde que comenzó la serie. Los sermones están en YouTube y usted los puede escuchar ahí todos, puede hacer un repaso de la serie del Verbo. Y bueno, hablando de acontecimientos de Jesús durante toda esta serie, hoy, como ustedes pueden ver, vamos a rescatar el acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Y bueno, yo hablando con un hermano, yo le decía que este tipo de historias, el hermano me mencionó la de Jonás, y hablándome acerca de la profundidad del libro de Jonás y cuál era el mensaje esencial de ese libro. Y yo le decía, hermano, es que desde la escuelita dominical, yo recuerdo cuando a mí me llevaban a la escuelita, se hace mención de historias, de ciertas historias, pero la mención no nos lleva, o no me llevó a mí nunca, estando yo de niño, a la profundidad del consejo de Dios a través de estas historias. Y cuando hablamos de Lázaro, y recordamos la frase, Lázaro, ven fuera, título del sermón de hoy, nosotros recordamos que el Señor Jesús llegó, recordamos que lloró y recordamos que le dijo a Lázaro: sal de ahí, ven fuera. Y Lázaro se levantó y fue resucitado. Recordamos todo eso, yo sé que sí, pero a través de la resurrección de Lázaro, porque yo le decía, yo decía, nosotros no podemos pensar que la palabra de Dios se va a limitar solamente a decirnos que Jesús resucitó a Lázaro sin una profundidad en el contexto de la historia
que nos lleve a ver las riquezas y la grandeza del Dios Todopoderoso, en el cual se ve reflejado en Cristo, quien tiene toda la plenitud de la deidad, que fue lo que también hemos estado conversando. En Cristo reposa toda la plenitud de la deidad. Y cuando Jesús llega y se dan esta serie de acontecimientos, es necesario que nosotros no nos limitemos a lo básico de la historia, sino que profundicemos. ¿Qué fue lo que estaba pasando? Entonces, para poder apreciar el capítulo 11 de Juan, da la casualidad que unos hermanos me hacen una consulta respecto al capítulo anterior esta misma semana. Y yo no había afinado el contexto de Juan capítulo 11. Y ya bueno, después de que hablé con los hermanos, tuve la oportunidad como a los 2 días de afinar este contexto. Pero si nosotros nos vamos al contexto del cual hago mención, en el capítulo 10... Jesús, usted puede pasar la página y echarle una ojeadita rápida. No vamos a profundizar en toda la enseñanza, pero si usted ve en el capítulo 10, está hablando de una parábola. La parábola del redil, que probablemente iniciemos con una serie de esa parábola en enero, pero estamos orando al Señor. Viene en el capítulo 10 desarrollando la parábola del redil. Entonces Jesús viene hablando acerca de que Él es el buen pastor. Él viene hablando de eso. Estoy haciendo como un resumen rápido. Los judíos en este capítulo lo juzgan y dicen que Jesús está endemoniado. Este demonio está endemoniado. Eso empiezan a decir acerca de Jesús. En el versículo 26 del capítulo 10, Jesús dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, dice Jesús, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Cuándo? Nunca. No perecen. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio, ¿quién se las dio? Se las dio el Padre. Es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero Jesús sigue, versículo 30 del capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Entonces, cuando los judíos escuchan yo y el Padre somos uno, entonces toman piedras y le pretenden apedrear. Entonces Jesús tiene que irse de ahí. Jesús se huye al otro lado del Jordán. Está Judea, digamos que Judea está acá para que usted pueda visualizar. Acá está el Jordán y Jesús sale para dar al otro lado del Jordán. Cuando Jesús se va al otro lado del Jordán, allí estuvo bautizando en algún momento Juan el Bautista. Y allí Jesús predicó y allí muchos creyeron. Ese es el contexto. Entonces, Jesús sale de Judea porque lo van a apedrear junto con sus discípulos. Quiero que rescatemos esto. Ahora sí, iniciamos en el versículo 1 del capítulo 11. Bajo ese contexto, dele vuelta a la página. Entonces dice la historia: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que más adelante ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahora está haciendo una descripción Juan de quiénes son las personas, los familiares de Lázaro. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús. ¿Por qué enviaron? Porque Jesús estaba al otro lado del Jordán. Entonces ellas enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. El que amas. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Vean lo que Jesús está diciendo en el momento en el que le dan la noticia: sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces vemos que es para la gloria de Dios,
para que el Hijo sea glorificado. Dios y el Hijo son uno, lo viene diciendo en los versículos atrás. Para que ellos, Jesús, la plenitud de la deidad, sea glorificado, Dios glorificado. Estamos en este momento, Jesús está al otro lado del Jordán, está predicando, le dan la noticia, y entonces estamos en un momento de aflicción, en una situación difícil, una situación de dolor que tenía como fin dar gloria a Cristo, quien a la vez es Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Que no lo podemos ver esto de manera superficial. Es una situación de dolor donde muere un familiar muy querido. Un hermano muere. Es de muchísimo dolor, pero Jesús advierte, esto no es para muerte, sino para que seamos glorificados. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús los amaba. No del amor fileo, ¿se acuerdan el amor fileo, el amor ágape? No el amor fileo, el amor de Cristo es el amor ágape. Es un amor real, genuino, sacrificial, sincero, como el que describe la palabra que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Era un amor real, conforme a la profundidad del corazón de Dios. Este era el amor que Jesús tenía por Marta, por su hermana y Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús no salió corriendo, está enfermo, agarren las cosas, vámonos. No, nos vamos a quedar aquí 2 días más. Porque Jesús sabía que la enfermedad, ya lo había dicho, no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Según el verso 4, ya Jesús conocía el plan trazado por Dios. Ya Jesús lo sabía. Y se demuestra claramente cuando espera durante 2 días para que se cumpla el tiempo según el propósito. Técnicamente Jesús dijo, nos vamos a quedar acá 2 días porque Él tiene que morir y yo tengo que llegar y Dios será glorificado. Pero recordemos que a ese lugar, allí donde estaba Lázaro, fue donde los quisieron apedrear. Recordemos ese detalle. Mientras las personas que Él amaba pasaban un tiempo de aflicción, un tiempo de dolor, un tiempo difícil donde muere un familiar. Mientras esto está sucediendo, Jesús espera. Y Él los amaba. El hecho de que la aflicción en la vida del creyente perdure no significa que Dios no nos ama. Dios va a ser glorificado en la vida del creyente siempre. La aflicción puede perdurar, pero eso no significa que Dios no ama. Y el hecho de que Jesús no saliera corriendo de una vez, apenas llegó la noticia, nos da un claro ejemplo de cómo son sus tiempos y cómo son sus propósitos. Porque les puedo asegurar que ellos deseaban que Jesús llegase cuando le dijeron está enfermo, y eso lo vamos a ver reflejado más adelante, porque así fue. Y todos nosotros hubiéramos deseado que Jesús se viniera y reaccionara de una vez a rescatar a Lázaro de la enfermedad. Lo hubiéramos deseado, pero no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Él. ¿Estamos claros en el reflejo del carácter soberano de Dios en cuanto a la buena voluntad para Él ser glorificado? Entonces estamos notando que Jesús se quedó, y esto no significa que Jesús no los amaba, que Jesús ya no les importaba, aunque aquí dice que no, Jesús les amaba, pero Él sabía el plan y quería Él cumplir la voluntad del Padre, glorificándolo a través de los sucesos que se vienen trazando. Dios tiene un plan trazado y a través de Él vemos el carácter soberano de Dios. Y quiero hacer énfasis en algo: el que Él sea glorificado siempre estará por encima de nuestros intereses y deseos. Yo puedo desear algo, yo tengo interés en que eso salga,
Yo tengo un deseo profundo de que eso se dé, pero el que Dios sea glorificado está por encima de eso. Pastor, pero es que yo estoy sufriendo, pero Dios conoce el tiempo. Dios sabe. Dios sabe. Y Él nos ama como hijos. Y el hecho de que las cosas no se den como queremos, como deseamos, en el momento que queremos, no significa que Él no nos ama. Él nos ama y eso nada va a cambiarlo, porque viene hablando en la parábola del redil que Él está con sus ovejas y nadie las arrebatará de su mano y no perecerán jamás. Hay un amor fiel de Dios. Y este amor se ve reflejado en lo que Jesús viene hablando acerca de sus ovejas, pero eso no significa que nuestros deseos, intereses y planes van a salir siempre como nosotros queremos. No siempre va a ser así. Tengamos eso bien claro. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, vamos a ir a que nos agarren a pedradas nosotros. Vamos a ir a eso, a que nos apedreen. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús viene haciendo un énfasis en toda la enseñanza de Lázaro acerca del tiempo, el espacio, los propósitos de Dios y su plan trazado. Entonces Él dice: ¿no tiene el día 12 horas? Lo que el tiempo de día representa es todo el tiempo que Jesús tenía dictado ejercer su ministerio libremente. Ejercer la obra ministerial libremente. Ese es el tiempo de día, y la oscuridad representa el tropiezo o la muerte con la que Él se va a encontrar en el momento ya trazado por Dios. Él está diciendo: no tiene el día 12 horas, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento y todo está bien trazado por el Padre, todo está trazado por el Dios soberano. Y cuando Él habla de la oscuridad y aquel que no puede ver, podemos llevarlo al momento en el que Jesús está orando en el Getsemaní y Él dice: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Su voluntad es quebrantada y ya Él no tiene que hacer. Llegó el momento y tiene que morir. Ese era el momento. Entonces Él les dice: no tiene el día 12 horas, ya todo tiene un tiempo, todo tiene un orden, todo está trazado, todo está acomodado, todo ya está en línea conforme al plan soberano de Dios. Él está dando a entender que el Padre tiene este trazo, este tiempo y la muerte incluyendo en Él ya establecido. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Pero vean a los discípulos. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Ellos pensaron que Jesús estaba hablando literalmente de que lo iba a despertar. Y ir a una ciudad donde los querían apedrear para ir a despertar a alguien no era como una prioridad para los discípulos. Entonces ellos dicen: no, pero si Él está dormido, Él va a sanar, Él se va a despertar porque está dormido. Pero Jesús estaba hablando de la muerte. Claramente los discípulos no están entendiendo lo que Jesús está hablando, porque acá lo dice, es enfático en eso. Entonces, al no entender la metáfora de Jesús, los discípulos, debido a esto, hermanos, pongámonos en el lugar de los discípulos. Jesús les dice: voy a ir allá a donde nos querían apedrear para despertar al que está dormido. No, pues suave. ¿Cómo? No nos vamos a ir a que nos apedreen. Si está dormido, Él va a sanar. Pero Él dice: lo voy a despertar. Subraye eso. Lo voy a despertar. Voy a ir a despertarle. Este sentimiento de no ir donde estaba Lázaro
se ve reflejado en lo que dice Tomás más adelante. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea, como no entendieron, entonces les dice: no, es que Lázaro murió. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos. Él trae una frase llena de lealtad y pesimismo a la vez. Dice: bueno, vamos también nosotros para que muramos con Lázaro. Para que nos apedreen. Dice: vamos y muramos con Lázaro. Yo voy donde tú vayas, Señor, pero vamos para que muramos todos con él. Jesús estaba rodeado de un montón de tercos. Imagínense, Jesús les dice: vamos a ir donde Lázaro porque yo lo voy a despertar. Pero después de que Jesús dice que lo va a despertar, después de que Jesús dice que lo que está hablando es de que está muerto, entonces Tomás dice: y no, vamos entonces para que muramos con él. ¿Acaso no hay personas así, hermano, en la iglesia? Hey, pastor, si usted dice, hagámoslo entonces, a ver, ¿cómo nos va al fin? No, hermano, es una comparación. Jesús es Jesús. Es una comparación de la actitud que a veces tenemos como hombres. Y ellos eran, vea Tomás, qué pesimista. Vamos y muramos. Valiente, leal, pero pesimista. Qué tremendo. A Tomás no le cayó lo que Jesús dijo en el verso 11. A Tomás no le cayó. Jesús les está diciendo, lo que se cayó aquí fue la luz. Jesús lo que está diciendo es: él está dormido, yo lo voy a despertar. Ellos no entienden nada, entonces él les dice: no, es que está muerto. Pero cuando dice que lo va a despertar, es que lo va a resucitar. Tomás no le cae, no le entró, no agarró la idea, porque Jesús estaba rodeado de un montón de seguidores que aún dudaban de su capacidad como Dios. Esto es lo que está pasando. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días? 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Si muchos judíos vinieron a Marta y a María, por ende se da a entender que muchas personas conocían a Marta y a María. Era un lugar donde ellos eran conocidos. Todos los conocían y vinieron a consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en la casa. Entonces, ¿quién salió? Salió Marta. Porque como él estaba al otro lado, entonces él se viene otra vez. Y entonces Marta sale en carrera para encontrarlo, lo anticipa, pero María se queda en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Recuerdan ustedes la frase cuando Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y ya con eso tenemos? Y entonces le dice Jesús: Felipe, ¿cómo me dices muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces acá Marta está haciendo una separación indirectamente, dudando de la capacidad de Jesús, como si no fuese uno, como les pasó a los discípulos en varias ocasiones, con Dios. Dice, más también, versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero vea lo que le dice Marta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. De aquello que les habían predicado, que aquel día los muertos resucitarán primero cuando el Señor venga por su iglesia. Ese día Él va a resucitar. Ella no comprendió que Cristo tenía el poder para darle vida a un cadáver. No lo estaba comprendiendo acá. Ella lo llevó hasta allá porque dudaba. Ella dudó de la deidad y la plenitud de Dios en Cristo. Sí, va a resucitar, maestro, pero hasta el día postrero allá. Pero Jesús no estaba hablando de ese día.
La resurrección y la vida eterna no existen sin la intervención del Hijo de Dios. El día de ayer andaba haciendo una diligencia con mi esposa bien largo y pasamos por una zona a horas de las 4:30 de la mañana. Era un mandado y vimos unos cerros en el amanecer. Y yo le comentaba a mi esposa y le empecé a hablar. Yo le dije, es que es impresionante cómo Dios con sus palabras hizo esto. Dios lo hizo con la palabra. Vaya al Génesis. Y dijo Dios, hágase, y se hizo. Y Dios dijo, hágase, y se hizo. Hágase la luz se hizo. ¿Qué clase de ser es Dios que con sus palabras crea? ¿Qué clase de Dios todopoderoso crea con decir? Y esto no es nada. Que cuando hablamos del verbo en Juan 1, dice que ninguna de las cosas hechas fue hecha si no hubiera sido por Cristo. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que se hizo hubiera sido hecho. Dios crea con su palabra, pero Dios está en Cristo. Por eso Cristo le dijo a Felipe en su momento, no me estás viendo a mí. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque la plenitud de Dios está en Cristo. Versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vean qué lindo. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces Él le dice, ¿crees esto, Marta? ¿Crees esto? ¡Qué lindo! Dios, a través de cómo muestra los tiempos, la importancia de sus propósitos, los cuales por lo general se encuentran lejos de nuestros pensamientos y lo que nosotros podemos ver, se encuentran por lo general lejos. Nos muestra que Él es el Señor de todas las cosas, que Él es el dueño de los tiempos, que Él es el dueño de los propósitos, que Él es el creador, que en Él está la resurrección y que en Él está la vida. Todos estos propósitos serán siempre para glorificarlo a Él. En Él está la vida y en Él subsisten todas las cosas. Colosenses 1, no lo busque, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que hay cosas invisibles creadas por Él. Sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hasta las potestades, hasta los principados son para Él. Él gobierna a los principados y a las potestades. Ni en el infierno mandan los principados y las potestades. El Señor es Rey de los cielos, de la tierra y de lo que hay en las profundidades del infierno. Él es el Rey. Y delante del Rey toda rodilla se doblará. No importa dónde sea. Jesús le dice en el versículo 27. Ella le dice, sí, Señor, Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Cuando nosotros hablamos, y hago un paréntesis acá, de los propósitos y los tiempos de Dios, no podemos olvidar el famoso texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, no lo busque. Que dice, lo estuve compartiendo en el retiro de varones, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, porque hasta ahí llegamos. Para el que ama a Dios, y es una frase que todo el cristiano utiliza. Es más, vean, hasta el mundo lo utiliza.
no aman a Dios. Pero esto es para ellos. No aman a Dios, pero ellos piensan que esto es para ellos. No, hermano, así no funciona. Dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Conforme al propósito de quién? De Él. Son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Las cosas nos ayudan a bien en el tanto nos hagan a la imagen de Cristo. Para el que ama a Dios, las cosas le ayudan a bien porque se va a parecer más a Cristo a través de las aflicciones y los problemas. Para el que ama a Dios. Pero cuando una persona viene en las aflicciones y los problemas, en vez de parecerse más a Cristo, se va al mundo, se tira a quejarse, a los lamentos y a renegar y se va para otro lugar, claramente está mostrando que no es una persona que ama a Dios, que no es una persona que estas cosas le ayudaron a bien, que no está conforme al propósito de Dios y que no está haciendo a la imagen de su Hijo, de Cristo mismo. Jesús quiere, según la vid verdadera, en Juan 15:7, que llevemos mucho fruto y en esto que glorifiquemos al Padre. Vamos al versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María su hermana. Volvemos a la historia de Lázaro. Vuelve Marta y va y llama a María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús, ponga atención a esto, Jesús todavía no había entrado en la aldea, estaba afuera, no había llegado al punto, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, que se levantó a prisa y había salido, le siguieron diciendo, va a ir al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí. Lo mismo que le dijo. Esto quiere decir que cuando estaban en la casa María y Marta y toda la gente consolándolo, todos hablaban y decían, si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Era una queja que todos estaban teniendo. Entonces María se lo dice, si hubieras estado aquí no muere mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, vean lo que Jesús está viendo, prestemos atención. Jesús, al verla llorando y a los judíos que estaban con ella, que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estuve leyendo algunos comentarios de algunas Biblias y hablaba de que cuando Jesús se estremeció es que tuvo una molestia profunda. Y yo dije, ¿de verdad será que Jesús se molestó? Entonces me di la tarea de ir al texto original, al griego. Y la palabra que se utiliza es embriomaomai, que significa que Jesús tuvo un profundo desagrado e indignación. Cuando Jesús ve a todos llorar, cuando Jesús ve que todos le dicen, si hubieras estado aquí, y ve a todos llorar, Jesús tiene una indignación, porque todavía no veían en él el poder para hacer que las cosas cambien en cualquier momento. Pero aparte del desagrado e indignación que Jesús experimentó, vino acompañado de un conmovió. ¿Por qué un conmovió? Porque Jesús, conociendo nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, tuvo simpatía con la hermana doliente y todos aquellos que no solamente lloraban de dolor, sino que a su vez dudaban del carácter de Jesús, siendo Dios mismo, ante una realidad que Él tenía la capacidad de cambiar en el momento que quisiera. Entonces Jesús logra sentir el dolor que ellos tienen. Jesús logra sentirlo. Jesús tiene una expresión emocional aquí muy fuerte. Jesús está en su humanidad también, teniendo un montón de emociones que se expresan en los siguientes versículos. Y dice en el versículo 34, y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró.
Y el texto original no hace referencia a que Jesús pegó gritos y se tiró desconsoladamente a llorar por Lázaro. No, se describe como un sollozo, donde él se toma su cara, sus manos y derrama unas lágrimas y llora. No es que Jesús gritó, no, Jesús tuvo un gran dolor. Era mucho lo que Jesús estaba viendo allí. Un escenario completo. Me imagino a la multitud de gente alrededor de él, todos llorando y lamentando. Él ve el dolor de ellos, se conmueve por su dolor. A la vez todos están dudando de que él pueda darle una orden a Lázaro para que se levante. Todos pensaban que en Dios, en aquel Dios del cual Jesús hablaba como Padre, en él reposaba el poder. Pero no podían todos creer, ni dieron por un hecho la posibilidad de que Jesús tuviese en su cuerpo, en su humanidad, dentro de sí, el poder de Dios. A pesar de todo lo que Jesús había hecho, Jesús compartió el dolor de María, de Marta, y lucha con emociones y llora. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, todo esto es importante porque nos ayuda a ver el contexto. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Imaginen a la gente diciendo, vea cómo lo amaba, vea cómo llora, pero de ahí lo hubiera sanado antes. No podía él sanarlo antes y ahora está llorando porque lo amaba. ¿Cómo estamos recibiendo este texto? O sea, ¿cómo lo estamos viendo? No podía. Es muy difícil, hermano. Es muy difícil que el hombre logre comprender los propósitos de Dios de manera anticipada. Nosotros vamos por este lado, pero el Señor endereza nuestros pasos porque Él sabe por dónde tenemos que ir. Él sabe. Entonces, ellos no están viendo porque los pensamientos que ellos tienen no son los pensamientos de Dios. Con esta pregunta era evidente que ignoraban el propósito, porque el hombre tiende a cuestionar. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Ya Jesús vino. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Vean, dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Ya apesta, son 4 días, esto es putrefacto. Seguro su cuerpo con gusanos, pudredumbre. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Te lo he dicho. Y ellas, es que hiede, es que apesta, es que está feo eso ahí, ¿cómo voy a abrir? Todavía dudaban ahí. No te he dicho, le dice Jesús. No importa si hiede, no importa, porque si creemos todas las cosas nos ayudan a bien. Si creemos es porque le amamos, y si le amamos, veremos siempre su gloria, la cual reposa en nuestros corazones. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. La gloria de Dios que crece en nuestros corazones y que nos lleva de aumento en aumento. La gloria que algún día transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nosotros, dice el apóstol Pablo, no lo busque, capítulo 3, versículo 20. Nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que allí vuelva nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con el que controla todo el universo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, traducción lenguaje actual. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra. Después de la frase, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. ¿El qué? El muerto. El muerto que ya hiede. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y déjenle ir. Jesús le dice a ella: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No lo busque. Capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En Cristo está la resurrección y la vida. Y le tengo una noticia a usted: nosotros apestábamos. Esa es la profundidad de la resurrección de Lázaro. Nosotros estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? En nuestros delitos y pecados, muertos. En Cristo está la resurrección y la vida. Y así como resucitó a Lázaro, a nosotros nos hizo resucitar con Él. Él da vida a quien Él quiera, en el momento que quiera. Y algún día dijo: David, ven fuera. Alejandro, ven fuera. Iván, ven fuera. Algún día, Joan, ven fuera. Eso fue lo que sucedió, que Él tomó un cadáver muerto que estaba allí y le dio vida. Eso es lo que Él hizo con nosotros. Y todo el que en Él cree, aunque muera y lo entierren, va a vivir porque creyó en Él. En Él está la resurrección y la vida. Malaquías capítulo 4, cuando el Señor dice: ven fuera, nos saca de este mundo, del gobierno del príncipe de la potestad del aire, donde están los hijos de desobediencia. Él nos saca de allí y dice que algún día, capítulo 4 de Malaquías: porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Él nos sacó de allí porque el sol de justicia es Cristo. Llegó el sol de justicia y nos sacó de allí, y toda la ira dictada para el mundo no caerá sobre aquellos que creen, sino que aquellos que creen verán la gloria de Dios. Hermanos, Él nos dio vida justo a tiempo. Y cuando digo justo a tiempo, no me refiero a mis planes, sino los de Él. En Él está la resurrección y la vida. Y así como levantó a Lázaro, así nos levantó a nosotros, y así levantará a todos los que ha escogido. ¿Y sabe qué? Esto es inevitable, porque la misma palabra que creó las cosas es la que está diciendo esto. Imagínense el poder. Juan capítulo 12, ahí mismo después, dice, versículo 1: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Pongan atención a esto: Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Todo aquel, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, que ha pasado de muerte a vida, está sentado con él en lugares celestiales. Está compartiendo las delicias con Cristo.
Y todo lo que es de Cristo ahora es de sus hijos, de todos aquellos que han resucitado. Nosotros, así como Lázaro, somos la evidencia de la sobrenaturalidad de Dios. ¿Quiere ver un milagro poderoso? Vea la vida de un hombre transformada. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Un corazón transformado. Después de tener días de muerto, luego estaba sentado con Jesús a la mesa comiendo. Yo estuve muerto un tiempo, pero ahora estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya eso quedó atrás. Pero hay algo que también pasa. Quisiera pedirle a mi hermano si me puede acompañar, Dariel. Hay algo que también está sucediendo. Versículo 9 de Juan 12. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, vean lo que está pasando aquí, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Cuando Cristo le da la vida a un cadáver, a un muerto, no solamente se sienta a la mesa con Cristo, sino que donde sea que Él esté, va a testificar la sobrenaturalidad de Dios. Y adivinen qué, hay un mundo listo para perseguirle. Hay un mundo listo para hostigarlo. Hay un mundo listo para querer matarlo. Ellos no se alegran porque lo resucitaron. No dijeron, uy, qué bueno, qué dicha, estaba muerto. No, hay que matarlo porque está demostrando que ese que predica es real. El que es de Cristo, con su vida testifica lo que Cristo ha hecho y da evidencia al mundo de que Cristo es real. Esto es lo que está pasando con esta historia de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro cuando todos pensaban y todos decían, huele mal. Ese no, hombre, ese nunca va a cambiar. Ese salir de ahí, no, hombre, ese no sale. Nadie lo saca de ahí. Cuando mi esposa me dice, David, vamos a la iglesia, no, hombre, no invente. Así le dije, no invente, David. ¿Qué voy a ir yo a una iglesia? ¿A qué? Pero Lázaro estaba muerto. No había reacción en él. Yo estaba muerto, no había reacción en mí. Pero Él llega y Él da vida a quien Él quiere dar vida. Yo no quería, pero Él me dio vida. ¿Por qué yo no quería? Porque estaba muerto, ahogado bajo el lazo de Satanás. Pero Él me da vida, y no solamente me da vida, me sienta a la mesa con Él y me hace partícipe de las preciosas y grandísimas promesas sin yo merecerlo. No lo merezco. Yo no sé si usted sabe eso, pero no lo merecemos. Unos hermanos me decían, pastor, es que a mí no me gusta estarlo molestando. Hermano, nunca será una molestia, nunca, porque Dios me llamó a algo que no merezco. No merezco esto, pero Él lo quiso así y yo estoy agradecido con Él por eso. Y mi vida será para agradecerle a Él por lo que ha hecho en mí y por haberme tomado, no siendo digno, siendo un pecador, me da vida, me trae a un ministerio que no merezco, hacer tareas que no merezco. ¿Cómo va a ser una molestia para mí la iglesia? Nunca lo diga. Nunca diga, pastor, es que no lo quiero molestar. No es una molestia. Yo amo al Señor, lo honro con mi corazón y vivo para Él. Y Él me llamó a una labor honrosa que no merezco. Y todos nosotros hemos recibido cosas que no merecemos. No las merecemos.
tenemos una esperanza de gloria que no merecemos. Estamos claros, conscientes de eso. No lo merecemos. Pero Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces, pero pastor, ¿y por qué Él me escogió? Yo no sé por qué lo escogió, pero viva para Él. Ámelo. Viva agradecido, porque no lo merecíamos. No lo merecíamos. No solo nos sienta a la mesa y nos hace probar sus delicias, su gracia, su favor, su amor, su misericordia todos los días. No solo hace eso, sino que nos manda a un mundo a ser el reflejo de su poder. A ser el reflejo de su poder. Pastor, pero yo me equivoco. Claro, se va a equivocar. Pastor, pero yo cometí un error. Perfecto, pida perdón. Arrepiéntase de su error y siga caminando. Porque si alguno pecase, abogado tiene para con el Padre. A Cristo mismo, el que es por nosotros, el que nos ha amado y nos dio vida. Hermano, si usted ama a Dios, todas las cosas van a darle gloria a Él, por más difíciles que puedan ser. Nos van a recordar estas cosas, lo débiles y frágiles que somos, y cómo metemos la pata. Caemos humillados al ver nuestra decadencia, nuestras limitaciones. La palabra de Dios, Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. La predicación tiene poder para dar vida. Y el poder no radica en el predicador, radica en el Dios que es predicado. John Piper dice: todos los domingos me levanto, cada mañana, y puedo percibir el humo del infierno y la condenación que rodea a muchas personas. Puedo percibir las brisas del cielo, donde están todas mis promesas y la salvación de un Dios poderoso. Y vuelvo a ver mi humilde bosquejo, mis manuscritos. Y cuando veo un simple bosquejo, caigo de rodillas, dice Piper, y ruego a Dios: ayúdame. Porque el Evangelio es poder para salvar. Es poder para salvación a todo aquel que cree. No es un discurso nomás. El Evangelio da vida a un muerto. Y así como nos dio vida a nosotros, va a dar vida a muchos más que Él ha escogido. Él lo va a hacer. Y el día del juicio saldrá el sol de justicia para todos aquellos que hemos creído. Y no recibiremos lo que merecemos, no, otra vez, sino que nacerá el sol de justicia y saltaremos en Él, mientras todo el juicio cae sobre una tierra corrupta. No sé qué tan claro tenga usted eso en su corazón y qué tan vivo lo tenga, pero algún día eso va a pasar y saltaremos como becerros de la manada a todos aquellos que Él dio vida, y nos encontraremos con Él y cenaremos allá con Él y celebraremos con Él, y nada nos arrebatará de su mano. Nada. Pastor, pero no, Jesús lo dijo: nada las arrebatará de mi mano. El apóstol Pablo entiende esto y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y después, más adelante, y lo he estado compartiendo mucho ese texto, mucho. Más adelante en ese mismo capítulo 8, cuando Él dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él termina ese capítulo diciendo: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios,
el que intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual dice el apóstol Pablo que entendía el mensaje de Jesús a plenitud, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará de Él. Nada nos separa de Él. Nada. Nada nos separa del amor de Cristo. Y cierro con el versículo 36, cuando el apóstol Pablo dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, la muerte aquí no es un tema. No importa si morimos, dice Pablo, porque aunque muramos, estamos con Cristo. Qué lindo. Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Qué le parece si usted se pone sobre sus pies para celebrar la cena del Señor? Y quisiera llamar a los niños, si me pueden ayudar a llamar a los chicos. Qué lindo que es nuestro Dios. Y lo que ha hecho por nosotros es maravilloso. Cada vez que usted escuche la frase Lázaro ven fuera, recuerde que así como resucitó a Lázaro, un día nos resucitó a nosotros igual. Le pido a mi Dios, le pido a nuestro Dios, que la frase de Lázaro cale en nuestros corazones. Me sorprendió mucho un hermano que ahí la cantaba en el campo misionero, una canción, un himno viejo de Lázaro ven fuera. Y me llamó mucho la atención por este mensaje. Pero yo quiero que esa frase pueda recordarnos siempre que así como Lázaro resucitó, nosotros también. Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Yo puedo dar vida a quien yo quiera, aquí en la tierra o para la eternidad. En Él están todas las cosas, por Él fueron hechas, en Él subsisten, en Él se sostienen, por Él fueron creadas, por Él. Yo le decía a mi esposa en el carro: nosotros no comprendemos quién es Dios, y lo poquito que logramos comprender en la Escritura nos da un destello de su gloria tan exorbitante. Pero nosotros no le conocemos. ¿Cómo conocer a un ser que con sus palabras crea? Porque cuando Él nos dio vida, hizo una creación. ¿Cómo? Una creación, ¿sí? Porque dice que somos hechos en Cristo, creados en Él, una obra creativa de Dios. Joan, una obra, Dios te creó cuando te resucitó. Y lo recuerdo a Joan. Recuerdo cuando Joan llegó. Recuerdo cómo venía él. Cómo llegué yo. Muertos. Pero Dios le dio vida. Hizo una obra nueva, una creación en Cristo. Eso hizo con nosotros. Yo le pregunto: ¿cómo no vamos a vivir para Él? ¿Cómo? Que se derrumbe todo, hermanos. Que se caiga. Que nos persigan. Que nos maten. Pero nada nos puede separar del amor de Cristo. Y somos más que vencedores en Él. Mientras los niños se acomodan, hace unos días escuché, no sé cuándo fue ese discurso tan absurdo,
del Papa y él decía que la cruz era el fracaso de Jesús. Cuando dice la palabra que en la cruz venció a los principados y potestades, que los exhibió públicamente, que triunfó sobre ellos en la cruz. Eso no fue un fracaso. Esa es la mayor victoria que la humanidad ha experimentado. Pero no culmina en la cruz, sino culmina el tercer día, cuando Él resucita y vence a la muerte. Aleluya, aleluya. Vamos a orar por los elementos. Padre, estamos delante de ti gozosos. Gracias por tu obra, tu hermosa obra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, gracias porque tú te muestras a través de tu palabra. Nos muestras las riquezas, Señor, de tu verdad. Muestras lo frágiles que somos, débiles, vasos de barro en los cuales reposa un tesoro maravilloso. Tu Espíritu, Señor, el regalo que nos has dado, tu amor derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque a pesar de ser vasos de barro, que nos equivocamos, que fallamos, que nos tropezamos, tu palabra dice que para el que está en ti ninguna condenación hay, que abogado hay por si fallamos. Llévanos en santificación, Señor, por estas verdades, porque tú nos has hecho más que vencedores y nada nos podrá separar de tu mano. Señor, ponemos delante de ti los elementos de la cena como una ordenanza, Señor, que tú nos has dado a fin de recordar, oh Dios Todopoderoso, tu muerte y anunciarla, Señor, hasta el día en que regreses por nosotros. Bendice el vino, el pan, Señor, y permite que en este tiempo cada uno de nosotros, allí donde estamos, podamos reflexionar acerca, oh Dios, de tu verdad y tu misericordia para con nosotros. Pueden pasar, mis hermanos. Tome un tiempo allí con su familia, con la burbujita que usted esté, con la burbujita que usted esté, y dele gracias a Dios por su misericordia. Esposo, dele gracias a Dios por su esposa. Si quiere, toma un tiempo para abrazarla. Esposa, dele gracias a Dios por su esposo. Abrace a su pareja. Abrace a sus hijos. Exprésele a sus hijos cuánto les ama. Dígale a su familia cuánto le ama. A su hermano que tenga a su lado, al hermano que tenga ahí a la par, dígale cuánto le ama. Dígale a su hermano: tío, yo a usted lo amo, y doy gracias a Dios por su vida. Gracias, lo amo mucho. Gracias. Dígale a su hermano cuánto lo ama. Dígale. Abrácelo y dale gracias a Dios por él. Yo doy gracias a Dios por ti. Gracias a Dios por ti. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Doy gracias a Dios por esta iglesia hermosa, por esta iglesia preciosa. Pastor, pero esta iglesia tiene defectos. Claro que sí los tiene. Y gracias a ti, Señor, por esos defectos. Gracias por todos los defectos que tenemos, porque en nuestras debilidades se perfecciona tu poder, Señor. En nuestros defectos
Tú eres el único, Señor, glorificado. En nuestras debilidades, Señor, tú eres el único exaltado. Señor, en cuanto nosotros nos podemos equivocar, vemos el reflejo de tu perfección y santidad. Llévanos en esa misericordia a ser más como tú. Gracias, Señor, por nuestras debilidades que nos recuerdan que dependemos de ti. Gracias por los defectos que tenemos, por lo frágiles que somos. Ayúdanos a crecer y a ser más como tú, Señor. Pero en medio de las debilidades, tu palabra dice que nos consideremos unos a otros y que nos amemos. Quiero animarlo también. Si tiene que pedirle perdón a su esposo, si tiene que pedirle perdón a su esposa, si tiene que pedirle perdón a sus hijos, si tiene que pedirle perdón a sus padres, hágalo. Porque el Señor nos ha perdonado una deuda que no podíamos pagar. Perdonemos nuestros denarios de todo corazón, con corazón honesto. Perdonemos, pidamos perdón a nuestras familias, amigos, hermanos, porque Él nos ha perdonado. Gracias, Señor, porque tú me has perdonado. Y si tienes que decirle al Señor: Señor, perdóname porque he fallado. Perdóname, Señor, porque cometí un error. Perdóname, Señor. Perdóname. Reconozco mis rebeliones. Quita de mí mi pecado. Límpiame más y más de mi maldad, Señor. Me humillo ante ti porque tú no desprecias al corazón contrito y humillado. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, nuestro grande y poderoso Dios, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Por usted y por mí, hermano, es partido. Haced esto en memoria de mí. Levantamos el pan. Gracias, Señor, por este pan que representa, es un símbolo de tu cuerpo. Gracias por él, porque tu cuerpo fue partido por mí, por mis hermanos, por los que estamos congregados hoy en tu nombre. Por nosotros fue partido tu cuerpo. Señor, hoy damos gracias por él, Señor, y por tu sacrificio hermoso. Puede comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: levante su copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, gracias por tu sangre que limpia nuestros pecados. Gracias. Gracias porque con tu sangre, Señor, los limpiaste de toda maldad. Los limpiaste, Señor. Gracias por tu sangre. Cada gota que derramaste, Señor, fue para limpiarme de mi maldad, Señor.
Señor, y en mis debilidades, en mis fallas, Señor, yo me presento ante ti, apelando a la sangre preciosa, poniéndome a cuentas contigo. Gracias por tu sangre. Puede tomar la copa. Asimismo, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Señor, hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor. Señor, te alabamos y te exaltamos, Padre, por lo que tú eres. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias, Señor, porque por tu Hijo todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Señor, gracias por tu poder manifiesto a través de la mano de tu Hijo Jesús. Y gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos diste vida con tu Hijo. Señor, no celebramos hoy la libertad de una esclavitud como la que tuvo tu pueblo en Egipto en la carne, sino que celebramos una libertad en nuestro espíritu, Señor, y recordamos tu muerte, Señor, la muerte que nos dio vida a nosotros, porque tú, Señor, eres la resurrección, eres la vida, Señor. Tú nos levantaste de la tumba, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos diste vida y hoy celebramos esa vida. Y no solamente la celebramos, sino que estamos contigo sentados en lugares celestiales. Y no solo eso, Señor, sino que somos evidencia sobrenatural en esta tierra de tu poder, Señor. Danos fuerzas cuando seamos perseguidos, porque en medio, Señor, de una generación maligna, hoy celebramos la cena recordando tu muerte, Señor, y recordando que tú un día vendrás por tu iglesia, que tú vendrás por nosotros. Te esperamos, Señor. Ven, Señor Jesús. La iglesia dice: ven, Señor Jesús. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, quien dio orden a las cosas, quien las sostiene y quien por él subsisten, por el Hijo, el Cordero inmolado, el Cordero de Dios. Padre, gracias te damos y celebramos tu maravilloso y precioso nombre esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.